Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida en nuestra entrevista central al invitado especial, el economista Carlos Cuello, catedrático universitario y experto en los temas económicos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, licenciado, por el honor de estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Bueno, licenciado, la verdad es que el país está sumido en el debate sobre el pacto fiscal y los mecanismos que se van a utilizar para una nueva reforma fiscal o tributaria. Y quisiéramos saber con usted, que es una autoridad en estos temas porque tiene pleno dominio de ellos y son de las personas que siempre descifran cuáles pudieran ser las eventuales fórmulas que se adopten con relación a estos temas. ¿Qué es lo más conveniente en estos momentos para el manejo de la economía en este sentido? Mira, el pacto fiscal, o mejor dicho, la reforma fiscal, porque el pacto es parte de lo que sería una reforma, o sea, pese a que el actual gobierno tiene a su favor el poder legislativo, pero como es natural, se evita, digamos que presión social, se evita protesta, si lo logra en el marco de un pacto fiscal, o sea, un pacto con la sociedad, de suerte que el ambiente, digamos, el entorno para el discurrir de su gestión, pues no se vea, digamos que manchado por lo que pueden ser movimientos de protesta, que la habrá siempre, pero bueno, por lo menos de que la población no esté, no desconozca las iniciativas del gobierno. Y es ahí la importancia del pacto fiscal, pero obviamente yo te diría el problema de la economía dominicana es el déficit. Y claro, como respuesta al déficit, entonces se plantea la reforma. Y el déficit todos sabemos que en lo que va de año probablemente va a superar alrededor del 4%, y se estima que podría sobrepasar de los 100.000 billones de pesos, para un presupuesto que se concibió un déficit no mayor de 22.000 millones de pesos. Prácticamente se podría cuatruplicar o quintuplicar el déficit. Con un agravante, y es que ese déficit se produce en medio de un año electoral. Y precisamente el propio secretario de Economía, Planificación y Desarrollo admitió que en el primer semestre se gastó más del 56% de lo que estaba contemplado para ejecutarse. Y como es natural, cualquier presupuesto donde usted gasta más allá de lo que es la programación, pues va a reflejar un déficit. Pero a eso hay que agregarle que el gobierno no ha podido, digamos que cumplir con la meta de recaudación que se trazó en un principio. Pese a que los impuestos se han incrementado, los ingresos tributarios, mejor dicho, se han incrementado en un 18%, eso no ha sido suficiente para poder dar respuesta a un gasto incrementado o adelantado, si se quiere. Y hay una explicación del déficit que llevó a un presupuesto complementario para el primer semestre de unos 71.000 millones de pesos. Parte de ese déficit debemos destacar que obedece a un déficit que es una llave abierta, que es el déficit del sector eléctrico, que en principio se le asignaron apenas 250 millones de dólares. Según dice el propio incumbente actual de la CDEE, en promedio mensualmente hay que destinarle a lo que es ese déficit entre 120 y 130 millones de dólares, o sea que lo que se le asignó no alcanzaba ni siquiera para 2 meses, a ritmo que venía manifestándose ese déficit. Y es por ello que en la reforma fiscal, en el presupuesto complementario, hubo que destinar unos 500 millones de dólares para paliar lo que es el déficit del sector eléctrico. Y según dice las declaraciones de Bichara, en lo que resta del año, habría que disponer de más de los 500 millones, unos 600 y tantos millones de dólares para hacerle frente a ese déficit. Entonces el problema es el déficit. El nudo guardiano de la economía dominicana ahora mismo es el déficit, pero ese déficit no es nuevo porque en los últimos años hemos estado trabajando, manejándonos con un déficit que había sido hasta cierto punto manejable y que no ha entorpecido el crecimiento de la economía,
ni ha alterado o modificado lo que es la estabilidad macroeconómica. ¿A qué costo? Bueno, a un costo de incrementar el financiamiento, como es natural. O sea, aún para este año todavía, fíjate que la estabilidad macroeconómica, me refiero a la estabilidad de precios, porque tenemos una inflación de la más baja de los últimos tiempos, lo que se refiere también al tipo de cambio, que también está relativamente estable, y la tasa de interés. Pero esto gracias a que la respuesta al déficit ha sido el uso de financiamiento de la economía. Y el gobierno ahora mismo para este primer semestre es el mayor demandante de préstamos en la economía en el primer semestre de este año. Entonces, mientras tú tengas un déficit y lo estés cubriendo o alguien te lo esté soportando, facilitándote recursos en calidad de préstamo, tú no vas a notar en tu programa de ejecución, tú no vas a notar dificultades, porque tú estás acumulando una deuda. Llega un momento en que esa deuda es de tal magnitud que ya compromete parte importante de lo que pueden ser los ingresos del presupuesto posteriores subsiguiente. Y ese es el problema que tenemos, que ahora mismo tú coges la partida que hay que destinarle al servicio de la deuda, y es la mayor partida que tiene el presupuesto individualmente, supera el 30%. Entonces eso te compromete ya a los ingresos futuros. Y claro, la respuesta inmediata que todo el mundo busca cuando tiene un déficit es el endeudamiento, eso está claro. Pero el endeudamiento y el déficit per se tiene que tener un límite. O sea, llega un momento en que ya no es sostenible ese modelo. Y en esa situación en que estamos empantanados ahora, de que necesariamente hay que llevar una reforma fiscal, y de que necesariamente, porque hay que darle respuesta. Hoy sale en el periódico El Día, por ejemplo, un titular, y todos los periódicos lo tienen como noticia, donde dice el presidente del Senado que advierte que para el 4% se necesita el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Eso es prácticamente justificando la necesidad del acuerdo con el fondo, ¿no? Pero lo cierto es que el 4% hay que buscarlo de algún lado, ¿no? La oposición plantea, por ejemplo, que para cumplir con un presupuesto equilibrado, simplemente lo que hay que hacer es recortar gastos. Es algo que como medida yo pienso que sí, que debe ser una medida complementaria, pero yo no creo que el recorte de gastos necesariamente vaya a permitir dar respuesta a todo lo que son las nuevas asignaciones de un presupuesto para un gobierno que se está iniciando y que tiene muchos compromisos, algunos de los cuales son inaplazables, como el del 4%. Esta exposición nos presenta un panorama gráfico y todo el mundo entonces se pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es lo conveniente? ¿Y qué impacto podrían tener las decisiones que vienen frente a la población, que todavía no se conocen oficialmente, pero que ya tras bastidores salen a relucir algunas de las medidas? Mira, tenemos problemas como economía, pero los problemas nuestros son manejables, o sea, todavía no están, digamos, en un nivel de deterioro que se nos vayan de la mano. Se pueden ir de la mano, porque los problemas en la economía, como en cualquier ente o institución, si no se pone costo a tiempo, se pueden ir de la mano. Y te lo digo, la economía dominicana todavía tiene fortaleza, por ejemplo, no ha dejado de crecer, aún en medio de las dificultades de lo que es la economía internacional y en medio de algunas que otras limitaciones que las hay. La economía dominicana no ha dejado de crecer. Es cierto que el crecimiento ha sido más moderado. Para el primer semestre, por ejemplo, el crecimiento apenas bordeó el 4%, 3.8%, y se estima que podríamos crecer este año alrededor de entre 4 y 5%, que fue la meta de crecimiento que se estableció, y coincide con la proyección de la CEPAL y del propio Fondo Monetario Internacional. Pero tal como tú dices, la preocupación es que esta situación se nos pueda ir de la mano y terminemos como algunos grandes países que aún cuando cuentan con más recursos que nosotros y se supone que mayor fortaleza institucional, han caído en crisis. En el 2008 Estados Unidos hizo la primera crisis global y bueno, y el caso de España, el caso de Grecia, el caso de la eurozona en general, ¿no? Pero afortunadamente los problemas nuestros son manejables. Ahora, ¿qué se va a requerir? Se va a requerir, yo creo que el pacto social es importante, que todos y cada uno de los dominicanos estemos conscientes
del tipo de economía, de la vulnerabilidad de nuestra economía. Que no busquemos culpable nada más en el sentido de que se ha gastado mal y de que todo cuanto se ha hecho ha sido malo. No, yo no pienso que sea así. Hay realizaciones. Hay una deuda que se ha incrementado, eso es cierto, que ya no debe preocupar a todos, ¿no? Pero hay que reconocer que parte de esa deuda también está invertida en la economía y que si la economía dominicana hoy en día exhibe un Producto Interno Bruto prácticamente 3 veces lo que era en el año 2004, es porque ha habido inversión, es porque ha habido de alguna manera iniciativa, tanto pública como privada, ¿no? De que ahora tenemos que frenar un poquito, tal vez desacelerar lo que es el crecimiento, tal vez consolidar lo que hemos logrado para evitar que se pueda, digamos, que se nos pueda ir de la mano el problema, pues yo pienso que es un asunto de correctivo. Y la búsqueda o el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que va en esa dirección. Mira, pienso que fue un error no honrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recuérdate que el país tenía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de tipo stand-by, que debió terminar terminó en febrero de este año. Naturalmente el gobierno no se interesó por darle continuidad a ese acuerdo, por honrar ese acuerdo, porque tenía por delante un proceso electoral y estableció como prioridad preservar el poder. Pero observa que hasta febrero todavía el déficit era más moderado. Teníamos el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, no se había honrado lo que era la meta fiscal, porque hay que recordar que la quinta y sexta revisión se hicieron con cierto retraso, porque hubo que pedir dispensa en la quinta y en la sexta hubo que hacer la mini reforma de mediados del año pasado, de junio, que se obvió el reajuste de la tarifa del sector eléctrico que debió producirse en septiembre, según la recomendación del Fondo Monetario Internacional, para evitar que el déficit del sector eléctrico fuera de esa magnitud que se arrastró, ¿no? Entonces quedó pendiente, ¿no?, buscar alguna fuente de ingreso que por lo menos minimizara el impacto del déficit del sector eléctrico. Eso no se hizo. A eso hay que agregarle que la tarifa viene congelada, no obstante la alza en el principal componente de la generación, que es el barril de petróleo, por 5 años. Y de hecho, hasta septiembre ha habido que pasar a través de la superintendencia por el subsidio, creo que se llama FETE, unos 14.000 millones, y habrá que buscar el equivalente de unos 1.500 millones más. Incluso para este mes hay que seguir pasando ese subsidio, que es de más de 1.000 millones. Estamos hablando de casi 2.000 millones promedio mensual, ¿no? Entonces, el gran generador de déficit en la finanza pública dominicana es el sector eléctrico. Y ahora que estamos ya tratando de buscarle salida a un déficit, como te digo, de alta proporción, porque es un déficit que es 4 veces lo que se contempló inicialmente, que era un 0.9, y estamos hablando de que podría ser un 4%. Entonces, de las alternativas que se contemplan es posiblemente un reajuste de tarifa en el sector eléctrico. Lo otro, una revisión de lo que son los subsidios y las exenciones del gobierno, que sobrepasan los 100.000 millones de pesos y representan más de un 4% del Producto Interno Bruto. No digo la eliminación total, porque hay algunas que necesariamente habrá que preservarlas, ¿no?, sobre todo aquellas que van en beneficio de los sectores más carenciados. Habrá necesariamente que revisar lo que son las tarifas, las escalas, las tasas impositivas. Recuérdate que la reforma que se hizo en junio del año pasado, que contribuyó con el incremento de las recaudaciones para este primer semestre, sobre todo, ¿no? Pero esa reforma pues fue por 2 años, fue digamos que temporal. Y el gobierno no se puede dar el lujo de elaborar un presupuesto, ni siquiera igual al que está ejecutando ahora, con los mismos ingresos, porque eso significaría déficit a la vista, ¿no? Si a eso tú le agregas que el presupuesto de ahora debe ser por X razones mayor que el anterior, porque no hay que ir muy lejos, el 4% solamente va a representar un incremento de más de un 30% con respecto a lo que fue la asignación anterior. Entonces la reforma es inminente, ¿eh? Eso tenemos que estar conscientes.
Si se va a revisar los impuestos selectivos al consumo, no sé cuáles, porque las comunicaciones no soportan más. Tú vas a un restaurante y tú pagas la tercera parte prácticamente de impuestos. Se puede ampliar la base del ITEVI, siempre y cuando no toque lo que son los bienes de primera necesidad y la canasta familiar. Pero el ITEVI nuestro no llega ni siquiera al 60%, y parece que eso se está contemplando también, ¿no? El gobierno tendrá que hacer una racionalización en el gasto, y yo creo que, bueno, el presidente Medina por lo menos hizo un anuncio de un plan de austeridad. Todo esto, ¿no? Se está identificando lo que podrían ser áreas hacia las cuales va la reforma. También se ha hablado del impuesto a la propiedad, o sea, el capital aquí paga muy poco impuesto. La propiedad suntuosa, revisar quizás los valores y dejar exención para la vivienda utilitaria, como es natural, ¿no? Pero gravar, subir o aplicar con mayor rigor lo que es el impuesto al capital. El impuesto a una fuente de ingreso que obviamente es muy sensible, como es el impuesto a los intereses generados por los depósitos. El problema de esto, cuando se ha planteado ya en otras ocasiones, es que podría afectar lo que es los depósitos en la banca y la discrecionalidad con que se debe manejar el capital financiero por la necesidad de reportar información a lo que son los entes recaudadores, ¿no? Pero bueno, son puntos que deberán estar siendo contemplados para una reforma. El representante de la misión del Fondo Monetario Internacional decía que habrá impuestos, que habrá una reforma. Se ha hablado de reforma integral, nadie quiere ser afectado, todo el mundo entiende que si es integral todo seguirá igual, pero no va a ser así. O sea, habrá sectores afectados porque el Estado necesita mejorar lo que es su coeficiente de presión fiscal, que en este momento, con la reforma recientemente elaborada, apenas llega a un 14 y la media en América Latina es un 19. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el economista Carlos Cuello. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el economista Carlos Cuello. Licenciado, entonces, es inminente una reforma fiscal, pero uno se preguntaría también, ¿es inminente también que conlleve una reforma tributaria y consiguientemente un aumento de los impuestos? Mira, hay que diferenciar entre lo que es una reforma fiscal y lo que es una reforma tributaria. Perfecto. Que tú precisamente lo dijiste con mucha precisión. Cuando se habla de una reforma fiscal, abarca los dos brazos, o sea, abarca el gasto y abarca el ingreso. Correcto. Porque él es el fisco, ¿no? Entonces, yo pienso que la reforma fiscal debe abarcar ambas cosas. Primero, mejorar las recaudaciones. Bueno, se podrá decir que las recaudaciones se pueden incrementar o mejorar por la vía de la eficiencia en la administración de los tributos. Eso es posible. Pero yo no creo que en el corto plazo tú puedas hacer depender lo que son unas proyecciones de gasto que no puedes, por más que la restrinja, no va a poder, digamos que recortarla o hacerla inferior al año pasado. Eso no creo que quepa dentro de lo que es la dinámica del gobierno y los requerimientos de la economía. Entonces, no nos hagamos ilusiones. En el corto plazo, tú tienes que buscar recursos. Tienes que asignarlo mejor, eso estamos claros, ¿eh? O sea, el gobierno tiene que gastar mejor, el gobierno tiene que destinar recursos para el gasto de calidad y sin descuidar lo que es el gasto social. Pero ojo, tampoco hacer un uso del gasto social de manera que estemos contribuyendo a crear grupos o sectores parasitarios, porque eso tampoco nos conviene a los que tenemos la responsabilidad, digamos, de producir y de trabajar, casi un privilegio en este medio, ¿no? Entonces el gobierno necesariamente necesita más ingresos. Se podrá decir que el gasto es mal. Bueno, es ahí la importancia del plan de austeridad. Yo te puedo exigir a ti que te apriete el cinturón si yo doy ejemplo. Entonces, el plan de austeridad que anunció el gobierno, yo creo que si le da seguimiento y puede presentar logros, yo creo que le da autoridad. Para mí que tiene un peso cualitativo muy importante, porque le da autoridad para poder impulsar una reforma fiscal en este caso. Ahora, en lo que se refiere a los tributos,
como parte de la reforma fiscal, la obtención de más ingresos para el gobierno por la vía de nuevos impuestos, que se ha hablado de incrementar en un primer momento por lo menos un 2% de lo que es la presión fiscal. La presión fiscal no es más que la relación entre los ingresos que recibe el gobierno y el Producto Interno Bruto. Como porcentaje, ahora mismo nosotros estamos alrededor del 14%, con la última reforma que se hizo, se queda en 13 puntos y pico, 13.8 creo, ¿no? Se podrá decir, bueno, que hay muchos impuestos. Sí, pero tú sabes cuál es la media en América Latina de coeficiente de presión fiscal, 19%. Con algunos países como Brasil, que se pone como ejemplo, ¿no? Que tiene un 28%, casi un 30%. Entonces, los países que tienen que pueden exhibir mayores logros, hay que exceptuar a Venezuela, porque Venezuela tiene el privilegio de contar con un monopolio natural, como es el petróleo, ¿no? Pero los países que han logrado ser más exitosos en lo que es la respuesta a los problemas sociales, tienen coeficiente de presión fiscal superior al 20%. Y no hablemos de los países desarrollados, de Europa, Estados Unidos, ¿no? Claro que también lo administran mejor, eso es correcto. Pero nosotros no podemos exigirle a ni a ninguna administración que logre hacerle, digamos, enfrentar lo que son los males ancestrales, como la pobreza, los problemas de salud, los problemas de la educación, con niveles de presión fiscal por debajo de lo que es no solamente la media, ¿no? En el rango inferior, ¿no? Entonces la reforma fiscal tiene que ser integral y yo pienso que tiene que ser, tiene que basarse en un pacto de suerte que nosotros logremos poder cumplir por lo menos con los objetivos que están contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no tengamos que estar haciendo un parche a cada rato. Una de las cosas que yo entiendo que debe contemplarse en esta reforma es la simplificación del sistema tributario. No hay cosa que, digamos, desmotive más al contribuyente que la burocracia y la complejidad de un sistema tributario. Tú quieres pagar tus impuestos y cuando te dicen, no, que es tanto por esto, 10 o 15 o 20 conceptos, tú dices, no, yo no entiendo eso. Entonces tú tienes que acudir a un experto, a un tributario, que a lo mejor sabe Dios si eres víctima, ¿no? O simplemente te desentiende. O sea, hay estudios, y aquí la CRES ha hecho eventos, ¿no? Creo que tú asististe a uno de los eventos que hizo la CRES, ¿no? En el sentido de que cuanto más simplificado es un sistema tributario, más se le facilita al contribuyente, ¿no? Y por supuesto menor es la evasión, que es uno de los problemas que nosotros tenemos también con el sistema tributario, y es que los niveles de evasión son muy altos, pese a que, según Juan Hernández, cuando él llegó a la dirección general lo encontró por encima de un 40 y logró bajarle alrededor de 20 puntos porcentuales. Eso se entiende porque recordemos que los comprobantes fiscales se pusieron en práctica, fue en los últimos, es un logro de los últimos 10 años, ¿no? Y eso ha contribuido a que la administración pueda tener más control sobre lo que son las transacciones. También recordemos los puntos de venta, ¿no? Las impresoras fiscales que controlan los grandes contribuyentes. Entonces, se ha logrado bastante, pero todavía la evasión sigue siendo alta y la evasión, por supuesto, son recursos que no le ingresan al gobierno. Entonces, ¿cuánto debe ser, digamos, la magnitud de los recursos que debe obtener el gobierno? Yo pienso que en un primer momento, porque se puede aprobar la reforma para que se vayan implementando gradualmente, ¿no? Pero debe incrementarle por lo menos 2 puntos porcentuales a la presión fiscal, llevarla de 14 al 16 en un primer momento, ¿no? Y un punto porcentual, para que tengamos una idea de ingresos para el gobierno, equivale aproximadamente a 25.000 millones de pesos. Ahí tendríamos lo del 4%. Yo supongo que se recortará algo por el lado de lo que son las exenciones, no todas, ¿no? Entonces, por ahí se podría buscar esa mejoría en lo que son los ingresos, pero repito, no tendría mucho sentido si no se revisa también la parte del gasto y se racionaliza, se hace mejor asignación de recursos, estableciendo prioridad y sobre todo aquellas áreas en las cuales, aunque no te den en lo inmediato quizá una respuesta de impacto, ¿no? Como es el caso de la educación. El presidente Medina, cuando hablaba en su discurso de juramentación, él partía de que la economía tendría un crecimiento más moderado, porque este tipo de inversión no se ve en lo inmediato,
Pero en definitiva, si nosotros queremos avanzar hacia lo que es la superación de los grandes males del subdesarrollo, tenemos que mejorar la calidad de los recursos humanos. La inversión en capital humano, mira, es el elemento, el motor, digamos, de lo que es el desarrollo económico, pero requiere, como cualquier siembra, ¿no? Como cualquier inversión, requiere de un proceso, de un tiempo. Pero no solamente invertir en la educación, sino mejorar la calidad de la enseñanza, que lamentablemente en ese aspecto no andamos bien. Sobre nosotros pende primero un acuerdo o la probabilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso por un lado, y el pacto fiscal por otro. ¿Cree usted que las medidas de austeridad que se ha adelantado a tomar el gobierno obedecen precisamente a que el fondo va a exigir eso y que el gobierno se está adelantando para que cuando el fondo vaya a evaluar el comportamiento en términos de manejo de la economía por parte del gobierno, ya tengan ese paso dado? Mira, con el fondo o sin el fondo, hay una serie de medidas, aunque parezcan a primera vista traumáticas, que tendrán que ser tomadas, porque la realidad es que como vamos, no podemos seguir, es insostenible y ya los problemas se nos están presentando, ya las dificultades comienzan a aflorar. Fíjate que para los 500 millones, para la colocación de los 500 millones del sector eléctrico, hubo que apelar a la banca, a un pool de bancos, y aún así no se logró colocar la cantidad de los 500 millones, faltaron aproximadamente unos 100 millones de dólares por colocar, pero se consiguieron los recursos, pero esos recursos para pagar deuda de un sistema que es insostenible, como va, ¿no? Entonces, con el fondo o sin el fondo, necesariamente tenemos que introducir correctivos. Probablemente con el fondo sea más fácil, porque es muy bueno tú tener a quien echarle la culpa o simplemente justificar ante la población, ¿no? Que son requerimientos, como dice Reinaldo Paredes hoy en un titular en un periódico, que el fondo exige. Aquí todas las reformas se han hecho con el Fondo Monetario Internacional. Y en todas las reformas siempre se ha dicho, es que el fondo nos impone. No, es que es con el fondo o sin el fondo. Nosotros hemos distorsionado, hemos, digamos que, modificado lo que es el funcionamiento normal. La economía iba sobre rieles, con su problema, pero si tú observas, cuando nos separamos del fondo, se agravaron los males. ¿No es así? O sea, mientras nos mantuvimos con el fondo, teníamos alguna que otra violacióncita que el fondo nos daba dispensa, ¿no? Y nos desembolsaba los recursos. En materia de recursos, el país no necesita del fondo. El Banco Central tiene muy buenos niveles de reserva, tenemos tipo de cambio estable, tenemos la inflación bajo control, quizás como nunca, menos de un 1% en los primeros 8 meses, ¿no? El gran problema es el déficit fiscal. Y con el déficit fiscal, el engendro, el hijo bastardo, que es el déficit eléctrico. Entonces, ¿qué ha pasado con ese déficit fiscal? Que cuando le dijimos al fondo goodbye, para nosotros entonces hacer lo que nosotros queríamos, ¿no? Digamos que violentar lo que puede ser la disciplina que nos imponía el fondo, ahí es que se han agravado los problemas. Entonces ahora vamos a llamar al mismo médico que antes nos dijo, pero es que usted no podía salirte de donde yo te tenía. ¿Qué nos va a traer el fondo de nuevo? El fondo va a retomar, el fondo está haciendo un diagnóstico ahora mismo, ¿no? El diagnóstico es lo que hace la medicina cuando tú ahí te presentas para identificar tu problema, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que va a tomar el fondo? Los análisis anteriores, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué desde que nosotros dijimos, aún antes de concluir el acuerdo, que debía mantenerse esta disciplina? Se violentó esto. Ahora tenemos que volver a retomar lo que dejamos atrás. De manera que los ajustes, la reforma, ¿no? El control, los controles, necesariamente te digo, con el fondo o sin el fondo vamos a tener que realizarlo. Probablemente no convenga más hacerlo con el fondo, porque tenemos compromisos en los mercados de valores internacionales, y ya tú has visto por ahí, en el periódico donde tú laboras, vi una noticia de JP Morgan que estima que el déficit nuestro podría ser hasta un 4%, y tú sabes lo que eso significa cuando las agencias calificadoras internacionales mandan esa noticia, porque cuando tú tienes colocados instrumentos de deuda en los mercados internacionales. O sea que nos conviene, pienso yo, hacer esta reforma de la mano con el fondo, independientemente de que el fondo quizás no va a aportar grandes cantidades de recursos, no sé el tipo de acuerdo que podría estudiarse, tampoco ellos lo saben hasta que no hagan el diagnóstico, pero
recursos no son tan cuantiosos porque desde el acuerdo anterior quedaron pendientes unos 500 millones de dólares más o menos. Y ahora mismo para apoyar el tipo de cambio, digamos, para apoyar lo que son problemas de balance de pago, ahí los problemas no son tan serios. Al contrario, el hecho de que el tipo de cambio se haya mantenido estable te indica a ti que en materia de política monetaria y política cambiaria ha habido mucha cautela. Vamos a pedir nueva vez su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Licenciado Carlos Cuello, estamos en la perspectiva de tener un presupuesto diferente al que cursa actualmente este año, pero ¿a qué niveles pudiera elevarse ese presupuesto con un paquete fiscal y tributario y unas exigencias que deben cumplirse por parte del Fondo Monetario Internacional? Mira, yo había sostenido con anterioridad a la visita del fondo y a que se hablara de reforma, porque en principio como que la gente pensó que la reforma era algo que venía pero que no iba a llegar, que el gobierno no puede enviar el presupuesto del próximo año, del año 2013, sin el acompañamiento de una reforma fiscal. Primero porque aun cuando elaborar un presupuesto igual que el que se está elaborando este año, digamos, ejecutando este año, los recursos iban a ser insuficientes, porque para este lo han sido, y no porque no han crecido. Hay que destacar que ha habido crecimiento en las recaudaciones. Entonces no puede ni siquiera mantener el mismo presupuesto del año pasado. Aparte de que el 4% ya hemos dicho que va a representar un incremento significativo, para hablar de una sola partida, pero también está la partida del servicio a la deuda, que va a ser mayor, y es lógico. Una economía que se ha venido financiando su déficit con deuda en los últimos tiempos, pues el requerimiento para el servicio de esa deuda va a ir siendo de más en más, va a ir incrementando. Y no hablemos de una posibilidad de que los precios del petróleo puedan, digamos que, tener un impacto negativo, que ese es otro de los grandes problemas. Y otra de las grandes amenazas que puede siempre haber. Es una amenaza permanente que tú tienes, ¿no? Y al igual que lo que es la vulnerabilidad del contexto económico internacional, que te puede afectar lo que son las exportaciones, los tipos de cambio, en fin. Entonces el gobierno tiene que mandar el presupuesto acompañado de una reforma, necesariamente. Hay quienes entienden que vi una posición de las CRES en el sentido de que el gobierno debe hacer los ajustes de lugar en el gasto y mantener incluso las mismas recaudaciones. Yo no sé cuáles son, porque en la nota que vi no aparecía la metodología ni cuál era cuáles son las medidas que ellos entienden que se podrían hacer, pero yo dudo que se pueda con las mismas recaudaciones y estrictamente con recorte de gasto satisfacer lo que son los requerimientos de materia de finanzas públicas para el año entrante, ¿no? Entonces la reforma integral o como se le quiera llamar, pero debe acompañar el presupuesto del año entrante. El incremento podría ser un incremento vegetativo, punto qué sé yo, de un 10 o similar, pero se va a requerir de mayor cantidad de recursos porque independientemente de que se consigne algún nivel de déficit en el presupuesto, que de acuerdo con el fondo, este debió ser el último año de déficit, incluso el fondo le admitía un déficit de un 0.9, así se elaboró el presupuesto que se está ejecutando ahora, ¿no? Y en el programa del fondo, una vez concluyera el acuerdo, este año 2012, en febrero, ya para el año entrante, el presupuesto debía ser un presupuesto equilibrado, ¿no? Yo pienso que equilibrado quizá no lo sea, pero tampoco puede reflejar o justificar un déficit de la magnitud del de este año, porque entonces sería más grave las cosas, pues habría que seguir incrementando lo que es el endeudamiento interno y o externo, pero no solamente seguir incrementando el endeudamiento, sino también las cargas por servicio de la deuda. Y obviamente eso también, si la deuda, en el caso de la deuda externa, hasta ahora nosotros hemos tenido la suerte que la inversión extranjera, por ejemplo, como entrada de capitales, ha permitido garantizar o preservar por lo menos un equilibrio relativo en lo que es el sector externo, en la balanza de pago. Pero recordemos que la inversión extranjera directa puede tener un límite, o sea,
no todos los años tú logras conseguir 2.000 o más de 2.000 millones de inversión extranjera directa. Y cuando se trata de inversión de cartera o inversión en materia de instrumentos financieros, esa inversión es muy volátil. Y esa inversión de cartera o en valores, en instrumentos financieros, tiene la desventaja de que cuando se produce cualquier inestabilidad cambiaria, puede echarle leña al fuego, porque es dinero que en cualquier momento se puede expatriar, ¿no? Hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido estabilidad, repito, muy buen manejo en materia monetaria y financiera y cambiaria, ¿no? Pero son de los puntos vulnerables que tiene cualquier economía y que hay que garantizarlo a toda costa, para que la confianza, que es el gran garante de la estabilidad de cualquier economía, no se pierda. Todavía yo creo que estamos a tiempo. Y el presupuesto, mira, yo creo que esa es la pieza clave para lo que son las expectativas del año 2013. Y ese presupuesto debe cumplir, como tú decías, con garantizar o preservar en la medida de lo posible la estabilidad financiera de las finanzas públicas, porque de ahí depende la estabilidad del tipo de cambio, la inflación, todo lo que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, que ahora mismo hay que reconocerlo, que está, veremos, está amenazada, pero no es imposible. Yo no creo que sea que esté herida de muerte ni cosas por el estilo. O sea, los problemas nuestros yo creo que son manejables. Licenciado Carlos Cuello, ¿cómo debe el gobierno curarse en salud ante un enemigo tan potencial como es la volatilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional y ante una situación interna que se debe lidiar con una externa que quizás no está a su alcance en términos de manejo? Esa es la realidad. O sea, yo pienso que lo más importante aquí es manejarse con mucha cautela. O sea, no caer en el extremo de no hacer nada pensando en lo que puede venir, porque eso entonces te va a doblegar, ¿no? Pero sí actuar al acecho con algunas que otras previsiones por si sucede algo. O sea, tomar precauciones, tomar medidas cuando tú sabes que puede venir algo, sin dejar de actuar, porque tú tienes que seguir actuando, tú no te vas a doblegar. Cuando dices, bueno, que viene un fenómeno meteorológico, bueno, tome precauciones, mantenga una linterna, compre enlatado, tampoco quiere decir que tú no hagas nada, o que te ponga a esperar, pero tomar cautela. O sea, por ejemplo, nosotros debemos ser muy comedidos en el gasto. Lo ideal, y ya lo vivimos en los años aquellos, creo que 2000, en la primera etapa de la administración del presidente Fernández. Tú recordarás que fuimos víctimas de impactos de fenómenos meteorológicos. Sin embargo, había reserva, había excedente presupuestario. Los presupuestos complementarios eran para reasignar partidas. Entonces, lo más importante cuando tú te estás manejando en un ambiente que es muy vulnerable es ser comedido, ¿no? Y no estar, digamos, desprovisto para poder hacerle frente a cualquier eventualidad. Eso yo creo que es fundamental. Y esa es la razón por la que debemos preocuparnos siempre en cualquier economía, en cualquier lugar, por la magnitud de los déficits. El déficit en cualquier economía es como un pinche en una embarcación que si te descuida puede hacer agua. ¿Hasta qué punto debemos apretarnos los cinturones? Yo pienso que lo primero es que cuando se nos pide apretarnos los cinturones y el gobierno habla de austeridad, lo ideal es que ese momento, ese tránsito difícil, logremos superarlo en el menor tiempo posible, porque tampoco podemos vivir en austeridad todo el tiempo, ¿eh? La austeridad no es buena compañera de la economía. La austeridad te puede llevar a la recesión, y la recesión no solamente es perniciosa desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de lo que son las expectativas, de lo que es el optimismo de la gente, ¿eh? No hay peor miedo, como decía Rubén, que miedo al miedo mismo, ¿no? Entonces, yo pienso que ese apretado en los cinturones debe ir acompañado también de que quienes se aprietan los cinturones son los que tienen todavía abdomen como para poder apretárselo. Que por favor, a los que ya no pueden apretárselo, ¿no?, que a eso no se le provoque, digamos, desamparándolo.
que a eso se le atienda dentro de lo que son, dentro de lo que es una prioridad, si se quiere, para garantizar el plan o el programa de austeridad o el plan de rescate. Realmente usted nos ha hecho una gran radiografía de lo que puede ser una reforma fiscal, tributaria y el comportamiento de la economía y las perspectivas futuras que puede tener la República Dominicana con unas medidas de esta naturaleza y la respuesta frente al Fondo Monetario Internacional. La esfera de poder se siente altamente complacida con su comparecencia y además está decirles que las puertas siempre estarán abiertas a una figura que viene a aportar a la población un signo de orientación importante para que esté consciente de lo que puede venir. Gracias una vez más por la invitación y siempre a su orden. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del economista y catedrático universitario Carlos Cuello. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.